Dios les bendiga, mis amados hermanos del Centro Pentecostal de Instrucción Bíblica, Extensión Urabá. Aquí estamos una vez más continuando las clases que hemos estado viendo virtualmente a través de esta plataforma. Así que estamos aquí. ¿Cuántos están dispuestos a esta hora de clase? A ver, ¿quién dice amén, amén, amén? Bien, perfecto, así es. Vamos a iniciar en el nombre de Jesucristo. Para el día de hoy tenemos un contenido extenso, pero vamos a tratar de compartirlo, de aprender, de meditar. Entonces, hoy vamos a mirar lo que son los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, incluyendo el libro de Lamentaciones que fue escrito por Jeremías. Cabe decir que a la próxima clase vamos a estar nosotros ubicando a cada profeta en el tiempo que existió con el rey que profetizó, para que podamos tener una claridad más a fondo acerca de la línea cronológica del tiempo y poder a nosotros leer la Biblia, ubicar cada personaje en su tiempo. También es importante resaltar que ser profeta en los tiempos bíblicos no era un oficio que todos deseaban, no era un oficio que todos querían ser profetas, no, nadie quería ser el portador de la voz de Dios, porque era un oficio duro, difícil, la vida de ellos, al ser rechazada por los reyes, al ser rechazada por el pueblo, porque le decía a las personas, le hablaba a las personas, le hablaba a las personas lo que era el pecado. Y no es como hoy en día cualquiera se autoproclama profeta. Lo que están haciendo es tratando de adivinar la vida del otro y se hacen llamar profeta del Señor. Bueno, lo cierto es que no sé de qué Señor hablaría, porque ser portador de la voz de Dios es tener un mensaje claro y un mensaje ya escrito en la palabra del Señor Jesucristo. Empecemos entonces con el libro de Isaías. El profeta Isaías da a conocer a Jesucristo como el Mesías. Y nosotros podemos mirar en todo eso en el libro de Isaías, que está apuntando al Mesías, que Jesucristo es el Mesías. Aunque Isaías no conoce el nombre de Dios, el nombre revelado, no lo conoce, estuvo a punto, pero se asemeja, estuvo cerca de conocerlo. El tema principal de Isaías es el más hermoso y sublime de todos los escritos proféticos. A veces se le llama el quinto evangelio, debido a su énfasis de la gracia de Dios y su obra redentora en redención con Israel y las naciones. Sus dos definiciones principales pueden ser mencionadas como la denuncia, está del 1 al 39, y luego la consolación del 40 al 46. Entonces allí se centra Isaías. En esas dos partes podemos dividir el libro para poder comprender cuando nosotros lo leamos. La primera parte hace como una denuncia, pero en la segunda parte como una consolación que Dios le da al pueblo. El autor es Isaías, tal vez el más grande de los profetas, es el autor del libro que lleva su nombre. Su nombre significa salvación de Jehová. Él profetizó durante el reinado de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, y tal vez durante el reinado de Manasés, o aproximadamente en los años 757 y 697. Es lo que nosotros leemos. Algo que debemos de tener en cuenta, mis amados hermanos, es que cuando nosotros leamos el libro de Isaías, tengamos en cuenta estas fechas para podernos ubicar en la línea cronológica del tiempo. Por ejemplo, división del reino hebreo. Eso sucedió en el año 933. También nos habla aquí que el apogeo de Siria como potencia mundial, eso surgió en el año 900 antes de Cristo. También el inicio del cautiverio asirio, el 734. Fin de Israel como reino del norte, el 721. Dice que la caída de Asiria y el nacimiento de Babilonia en el 607, en su apogeo. Jerusalén conquistada e incendiada, eso sucedió en el 606 y 586. Con cautiverio babilónico en el 606 al 537, caída de Babilonia y apogeo de Persia en el 536 y regreso del cautiverio en ese año 536. Muy importante tener esto en cuenta para que nosotros al leerlo podamos ubicarnos en la línea cronológica del tiempo. También podemos decir que Isaías, como ya lo mencionamos, fue un profeta que se acercó bastante al llamamiento a la venida del Mesías, perdón. Entonces uno de los versículos claves en Isaías es: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Eso está en Isaías 9:6. Y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces en este versículo es tan precioso porque tú lo puedes leer de esta manera: y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y si lo unimos, entonces se lee así:
admirable consejero. Él es un admirable consejero. Él es un Dios fuerte, pero también es Dios y también es fuerte. Nota, Él es Padre eterno, pero Él es Padre y también es eterno. O se puede decir Padre eterno. Se puede decir que es príncipe, pero también dice que es paz. Entonces Él es príncipe de paz. Todo esto lo podemos mirar en este versículo clave que profetiza la venida del Mesías, o más exactamente el Dios manifestado en carne, nos da a conocer Isaías. Isaías nos revela a nosotros la venida del Señor Jesucristo, y es muy importante a nosotros tomar este libro y leerlo, y podemos mirar cómo Dios trata con su pueblo y a la vez cómo su plan se está dando a conocer para venir a salvar al pueblo gentil. Es muy importante, mis amados hermanos, que a nosotros leer este libro tengamos en cuenta estos puntos importantes. En Isaías nos habla que Dios es uno solo. Muchos versículos hablan, como en el capítulo 44, versículo 35, habla de la venida de Él, y otros versículos nos muestran que Jehová es uno solo, que no hay dioses con Él, que Él es el Redentor y que Él solo es el Salvador. Entonces, tú mirar todos estos versículos bíblicos no nos da cabida para meter lo que es la Trinidad, como enseña en la doctrina católica o el dogma católico de la Trinidad. En Isaías no hay cabida para uno meter Trinidad, debido a que su amplio escrito nos revela, nos muestra, nos señala de que Él es uno solo y que Él es el Salvador y que no hay nadie con Él. Uno de los versículos más relevantes o que nos revela la venida del Señor está en Isaías 52, que nos dice de esta manera: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Entonces mira que ¿qué hago yo aquí? Dice el versículo 5, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Mi pueblo, habla de Israel, mi pueblo es llevado injustamente. Cuando viene el cumplimiento del versículo 6, que Él estaría presente, el ángel le dice a María, porque Él salvará a su pueblo. No dice al pueblo de su papá, como dando a entender que es la segunda persona y que Él es el Hijo eterno que vino a salvar el pueblo del pueblo de su papá. No, dice Él salvará a su pueblo. Ahora, el niño no había nacido y ya tenía un pueblo, pues obviamente es Dios en su plan de redención. Acá en Isaías dice: mi pueblo es llevado injustamente, ahora yo mismo estaré presente. Y la única manera de Él estar presente en cuerpo era mediante engendrar un cuerpo en María, una joven virgen pura, santa, que Dios escogió para traer al Mesías. Entonces encontramos aquí dos naturaleza, podemos hablarlo así, la divina y la humana, pero Él era 100% Dios y a la misma mente 100% humano, como estuve mirando en la clase de vida de Cristo, como Dios en su plan de redención hace esta participación, como dice Hebreo, porque Él participó de carne y sangre. Amén. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Dios se manifestó en carne, participó como los hijos participan de carne y sangre. Qué precioso es Isaías. Les invito a que naveguemos y profundicemos en este libro, muy precioso para nosotros poder comprender. Aquí encontramos la redención mediante el sufrimiento y el sacrificio. Lo encontramos en Isaías. Encontramos la gloria futura del pueblo de Dios. Encontramos en Isaías todos estos temas de mucha importancia. Bien. En continuando esta clase, encontramos también al profeta Jeremías. Les digo que a veces nosotros, antes de tener este conocimiento, y gracias a Dios por todo, ustedes que están comprometidos con este estudio, nosotros realmente creíamos que Isaías y luego viene Jeremías, y que dejó de escribir Isaías y inmediatamente empezó a escribir Jeremías. Y no es así. Jeremías existió algunos 70, 100 años después de Isaías. Entonces hay un tiempo largo. Obviamente en ese tiempo hay otros profetas que lo vamos a estar mirando en la próxima clase, en qué tiempo existió cada profeta y cuál estuvo seguidamente del otro, cuál fue el sucesor del otro, para que nosotros podamos ubicarnos mejor. ¿Cuál es el tema de Jeremías? Bueno, Jeremías nos muestra a Jesucristo como el renuevo justo. Habla de Jeremías. Jeremías, a diferencia de Isaías, mientras que Isaías escribía su mensaje en tinta de fuego, por decirlo así, Jeremías lo escribía en lágrimas, porque él dice en el capítulo 9: oh, si mi cabeza se hiciere agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore de día
y de noche los muertos de la hija de mi pueblo. Debido a esto, conocemos a Jeremías como el profeta llorón, un hombre que clamó, al igual que Isaías sufrió por por la desobediencia del pueblo de no querer escuchar la voz de Dios. Él sufrió, pero ellos lo hacían porque tenían un llamado divino, tenían una meta aquí en esta tierra y lo hicieron hasta el fin. Entonces podemos mirar que el tema del libro es el amor inmutable de Jehová hacia su pueblo apóstata y su dolor por su condición. Entonces Jeremías mostraba a través de sus profecías el amor o el dolor que Dios sentía debido al pecado de Israel. El autor pues lleva su nombre, que es Jeremías. Él era hijo de un sacerdote llamado Hilcías. Es el autor del libro que lleva su nombre. Él fue llamado al ministerio mientras que era niño, más o menos 70 años después de la muerte de Isaías. El ministerio en Jerusalén y otras ciudades por 40 años. Duró 40 años su ministerio de profecía, de enseñando y hablando. La tradición dice que Jeremías fue muerto apedreado, pues dice la tradición, mientras que Isaías dice la tradición que fue muerto aserrado por el malvado rey de Manasés. Entonces, mis amados hermanos, fueron personas que pagaron un precio por vivir, por llevar el mensaje del evangelio. Nace una pregunta: ¿qué precio estamos pagando nosotros por predicar el evangelio? Pues a veces lo hacemos para mostrarnos, pero no para mostrar el mensaje de Jesucristo y el plan redentor que Él tiene para la humanidad. Hoy en día muchos se proclaman apóstoles, profetas, se autoproclaman pastores también, para llevar un mensaje liviano, un mensaje que el pueblo quiere escuchar, de poner pañitos de agua tibia para aliviar a veces y no hacerle entender el pecado tan grave que se está cometiendo. Y en el evangelio, en este tiempo nosotros aprendemos del evangelio el amor encarnado de Jesucristo, pero en el hechos encontramos el plan de salvación del Señor Jesús. Entonces nosotros hacemos esto que hizo Jeremías, encarnamos el amor del Señor, predicándole al pueblo, enseñándole cuán amor Dios tiene por el pecador, aunque Él aborrece al pecado. Asimismo debemos ser nosotros en este tiempo, mis amados hermanos. De otra manera, de otra forma, encontramos también por otro lado a Jeremías con un mensaje fuerte, contundente, diciéndole al pueblo cómo estaba su condición, pero a la vez Dios le trajo un mensaje de redención. Nuestro mensaje debe ser claro y conciso, reflejar el amor de Dios hacia la humanidad, pero también advertirle lo que Dios demanda para podernos acercar a Él. No podemos permitir que una persona en desobediencia a la palabra, hacerlo sentir bien de que está agradando a Dios. De ninguna manera está agradando a Dios. Por ejemplo, debemos mostrarle a aquel que se ha separado de su esposa y ha buscado una esposa, una mujer o un hombre por aparte que no es su esposa. No podemos nosotros hacerlo sentir que está bien delante de Dios y permitirle que él se sienta cómodo y bien y que su alma está salva. No, 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 de ninguna manera. Nuestro deber es mostrarle que Dios lo sigue amando a pesar de su condición. Nota la diferencia: a pesar de su condición, Dios lo sigue amando, porque a veces confundimos, balanceamos mucho para la misericordia, ¿no? Y que la misericordia, ¿no? Hay que hacerle entender que si esa persona parte así, la Biblia no le garantiza salvación. Lo que estoy tratando de explicar en esta clase es mostrar el amor de Dios, pero a la vez predicar el mensaje claro y contundente. No bendecir a los que Dios aborrece, digamos como dice el proverbio, amén, que hay del que bendice a aquel cuyo Señor está airado contra él. Entonces nosotros, para hacer sentir bien a la persona, le profetizamos, por decirle así, bendiciones y lo exaltamos solo para sentirnos bien con esa persona. Pero la pregunta es: ¿estamos dando el mensaje que Dios quiere que demos? Amén. Estamos predicando lo que Dios quiere que prediquemos, anunciando lo que Dios quiere que anunciemos. Entonces, todo esto, mis amados hermanos, aprendemos nosotros de este libro de Jeremías. También podemos aprender de Jeremías algo muy importante, que son la extensión de este libro. Entonces encontramos que los eventos históricos de Jeremías cubren un periodo de aproximadamente 40 años, desde el 13º año del reinado de Josías hasta la primera parte del cautiverio de Babilonia. Antecedentes históricos. La mayor parte de los antecedentes históricos de Jeremías pueden ser hallados en 2 de Reyes, capítulo 22, versículo 25. Jeremías vivió más o menos 100 años después de Isaías. Isaías trató de salvar a Jerusalén de los asirios, pero fracasó. Jeremías trató de salvar a la ciudad de los babilonios,
pero él también fracasó. Es decir, mediante el mensaje, lo que nosotros hacemos, mediante la predicación del evangelio, estamos tratando de salvar a este pueblo de la ira que está pronta a venir. Pero Jeremías fracasó, Isaías fracasó. Ahora nosotros estamos tratando de predicar mediante el evangelio de Jesucristo, que es la profecía más segura que tenemos. Ahora no estamos con esos cuentos de adivinación y que Dios dijo, como está sucediendo esta semana. La gente está preocupada porque ahorita va a subir el Papa Negro y que después del Papa Negro va a venir el fin. No, nosotros no estamos enfocados en eso. Nosotros estamos enfocados en que Jesucristo está que regresa. Todos los acontecimientos se están cumpliendo y están cumplidos. Es nuestro deber anunciarle al pueblo que la iglesia está que desaparece. Cristo está que viene y nosotros debemos de estar tan preparados para esa pronta y cercana venida del Señor Jesucristo. ¿Cuál era la comisión de Jeremías? En el capítulo 1, perdón, Dios llamó a Jeremías mientras que él era un joven y le encargó para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Sacar lo malo, sacar lo que no está correcto en el corazón del hombre y luego plantar lo correcto. Enseñaba en estos días la congregación en el culto congregacional que es lo que Jesús hizo. Jesús, mediante sus años de ministerio aquí en la tierra, lo que él hizo fue sacar del hombre, desarraigar, arrancar lo malo, el mal comportamiento, el mal vivir, sanar las heridas emocionales que ellos tenían, hacerles ver el mundo diferente, como aquella mujer adúltera que trajeron a los pies del Señor y la iban a apedrear porque fue sorprendida en acto de adulterio. Jesús le dijo a ellos: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, arroje la primera piedra. Pero todos fueron acusados por su conciencia y se fueron retirando uno a uno. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? Sacando de su corazón, poniéndole un espejo frente a ellos, diciéndole que ellos también han cometido error y que esa mujer necesita y está necesitada de una salvación, de un perdón divino. Entonces, es exactamente lo que Jeremías también hacía: desarraigar, arrancar lo malo del pueblo para que se volvieran al Señor. Durante el ministerio de Jesús no hubo la recolecta de una cosecha, pero la recogió en Hechos capítulo 2. Durante su ministerio enseñó, quitó de la vida del hombre, quitó para luego el evangelio encontrar cabida en ello. Es exactamente lo que hacemos nosotros en los grupos de amistad, a través de las enseñanzas, de la predicación del evangelio, de las enseñanzas de Jesús. Hacemos que las personas amen, perdonen, que las personas reconozcan que han fallado, que necesitan de un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo. El día de la cosecha muchos de ellos llegan a los pies de Jesús, amén, reconociéndolo a Él, y el Evangelio va a entrar en ellos y ellos se van a convertir en grandes hombres de la predicación del Evangelio, porque hoy por hoy, pues gracias a Dios por todo lo que se ha hecho, pero muchos de nuestras asistentes a la iglesia fueron ganados por alguien que les predicó Hechos 2:38 y se bautizaron, pero hoy en día ellos no quieren ir a discipular a nadie. Hoy en día ellos no quieren abrir la casa para hablarle el evangelio a nadie. Hoy en día ellos más bien se sientan en una silla a juzgar a todo mundo, cómo deben andar, cómo deben vestir, pero no están metidos allá no están metidos allá en ganando las almas, allá orando por ellas, como lo hacía Jesús, que oraba de noche y en las madrugadas y en el día enseñaba. Ellos solamente entendieron, llegaron a la iglesia por fe, pero sus heridas emocionales no fueron curadas, y hoy en día tenemos personas así en la iglesia que no quieren hacer el trabajo de ir, desarraigar, de preparar el terreno para luego sembrar y recoger la cosecha. Ellos no quieren hacer eso. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta el llamamiento que Dios le hizo a Jeremías. Él fue llamado a esto. ¿A qué fue llamado? A arrancar, destruir, arruinar y derribar. ¿Pero para qué? Para edificar y para plantar. Encontramos en la juventud de mi padre, él nos contaba que derribábamos montañas y luego arrancaban raíces, arrancaban porque necesitaban un terreno limpio, ya sea para edificar una casa o para construir una finca, o un cultivo que necesitaba que todo estuviera, decían ellos, despalado, sin palos, para que pudiera estar el terreno limpio, dispuesto a recibir la semilla. Es lo que nosotros hacemos: derrumbamos, desarraigamos del corazón conceptos, pensamientos, malas costumbres, hechicerías que a veces hay en sus corazones, oraciones que necesitan de despojarse de todo eso para que el Evangelio, el Espíritu Santo haya una cabida en sus corazones. Te das de cuenta que
como esos santos hombres fueron usados, de igual manera nosotros debemos de ser usados en este tiempo para la predicación del evangelio. Muchos no gustan de nosotros, obviamente que no, porque predicamos en contra del pecado, porque predicamos en contra del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, pero lo hacemos de una manera guiada por el Espíritu Santo. No vamos gritando a todo mundo que es adúltero y que es adulterio y que es fornicario y que es ladrón. No, primero hacemos un trabajo de desarraigar, un trabajo de mostrar el error en que ellos están y de hacerle ver que sin eso no tienen salvación. Y cuando ellos se encuentran confrontados con la Biblia, confrontados con la gloria de Dios, confrontados por la palabra, es decir, ese pecado habitado en ellos, se siente ofendido por la palabra del Señor. Entonces la persona tiene dos opciones: te rechaza a ti, pues dice la Biblia, no te rechazaría a ti ni a mí, rechazarían al Señor. Entonces rechazarían al Señor con palabras, con insultos, o aceptarían la corrección. Y eso era lo que hacía Israel. ¿Qué hacían los profetas? Confrontaban el pecado, los ofendía a través de la palabra del Señor, ofendía el pecado. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? ¿Aceptaba o no lo aceptaba? En muchos casos, Jeremías paró en una cisterna, allá metido, porque el pueblo no lo querían escuchar. No te queremos escuchar, ya vienes con estas profecías, no te queremos escuchar. Entonces, mis amados hermanos, se da de cuenta que el oficio de profeta es total manera, muy diferente a los que muchos hoy se autoproclaman profetas. Entonces, podemos decir que la falta de conocimiento o la falta de búsqueda de la palabra ha hecho que las personas tuerzan las escrituras para ellos tener sus propias ideologías y pensamientos. Bien, continuemos porque el tiempo no nos espera, pero muy importante, está uno aprendiendo bastante. Hubo un mensaje de Jeremías después de la cautividad. Gadalías, el gobernador de Nabucodonosor, nombró sobre Judá, fue advertido de una trama contra su vida. Él se negó a hacer caso y fue asesinado. El remanente, teniendo represalias por Nabucodonosor por haber matado al gobernador, huyó a Egipto, aunque fueron explícitamente advertidos por Dios que esto significaría la extinción. Ellos se llevaron a Jeremías consigo en contra de su voluntad. El remanente pronto se sometió al atractivo de la idolatría egipcia, y cuando fueron reprimidos por Jeremías, descaradamente expresaron su intención de ofrecer sacrificio a la reina del cielo. Jeremías predijo su destrucción y profetizó que Nabucodonosor invadiría a Egipto. Entonces este sería el mensaje que Jeremías dio cuando ellos fueron llevados a Babilonia. Eso está en la página 93, ya usted puede profundizar. Jeremías escribió unos poemas llamados Lamentaciones. El tema principal de este libro de Lamentaciones es el dolor agudo y desgarrador del profeta por la miseria y desolación de Jerusalén. El autor, pues, conocemos que fue Jeremías. El contenido son lamentaciones. Consiste de 5 poemas que pueden dividirse como lo siguiente. Muy importante que hablemos de estos poemas. El primer poema es el capítulo 1. Jerusalén es representada como una viuda llorona. El énfasis especial de este capítulo es que el pueblo trajo la catástrofe sobre ellos por medio de su pecado. El segundo poema simboliza a Jerusalén como una mujer con un velo y de luto en medio de la ruina. La devastación es atribuida a la ira de Dios. Encontramos el tercer poema. Jerusalén es simbolizada por el profeta llorón y de duelo ante el trono de Jehová el juez. El cuarto poema es la cuarta parte. Él oró atenuado, cambiado y degradado, representa la ciudad. Jeremías no podía mantener su mente fuera de los horrores del asedio. Llantos de niños hambrientos, está según Lamentaciones capítulo 2, y mujeres hiriendo a sus bebés para comida, el versículo 20. Esto fue real, esto sucedió, no como cuando empezaron a pagar las víctimas, que algunos enseñaban que ese dinero era el cumplimiento de esta profecía, que las mamás se comerían a los hijos. No. Esta profecía de las madres comerse a los hijos fue real, fue cierto, eso sucedió, eso pasó, mis amados hermanos. Se comían a los bebés a causa del hambre que existía. Eso fue algo terrible a causa de la desobediencia. Cosas terribles van a venir para este mundo, cosas que todavía no se han visto porque la iglesia, la gracia de Dios todavía está ofreciendo. Hazte cuenta que estamos viviendo en el tiempo en que Jerusalén
Israel todavía está en su tierra y hay un profeta anunciando que va a venir una ira, que va a venir Nabucodonosor a invadir, que va a venir el reino de Babilonia a invadir, y ellos no creen. Entonces cuando viene la hora de la verdad, entonces pagan la consecuencia. Es exactamente lo que nosotros estamos haciendo. Estamos predicando que la ira va a venir, que va a venir una ira a este mundo, una destrucción, va a venir hambre terrible a esta humanidad, cosa que la humanidad no quiere creer, pero va a llegar el momento en que va a suceder. Por ejemplo, Isaías murió y 70 años después nace Jeremías. 100 años después Jeremías está profetizando. Isaías ya había sido muerto acá. Y, y mira, 100 años después, tal vez, no lo creo, pero puede suceder que yo muera y el evangelio todavía continúe. Y, pero lo que se predica a través de la Biblia se va a cumplir. Digo tal vez porque la venida del Señor está tan cerca que creo que no vamos a ver muerte, sino que vamos a ser transformados. Pero de todas maneras, si vamos a ver muerte, la gloria sea para el Señor, porque seremos arrebatados. De igual manera, estamos esperando dos cosas: la venida del Señor a levantar a su iglesia, o sea, la muerte. Sea lo que suceda primero, queremos estar con el Señor Jesucristo. Bien, mis amados hermanos, el tiempo no nos espera, solo llevamos 2 libros. Luego viene Ezequiel. Ezequiel muestra a Jesucristo como el Hijo de Hombre. Ezequiel. El tema principal de Ezequiel fue un profeta en la cautividad. Ezequiel fue un profeta en la cautividad. Él profetizó en Babilonia durante su ministerio entero, el cual se inició 7 años antes de la caída de Jerusalén y terminó 15 años después del evento. El punto central de sus predicciones fue la destrucción de Jerusalén. Antes de este evento, él llamó al pueblo al arrepentimiento, advirtiéndoles que el saqueo de su ciudad y el templo era inevitable y se acercaba pronto. Después de este evento, su principal preocupación fue consolar a los judíos exiliados mediante la promesa de su liberación futura. El tema puede resumirse como siguiente: la salida de la gloria de Dios de en medio de Israel en anticipación del juicio venidero y el regreso de su gloria en anticipación de una restauración futura. El libro es una revelación de la bondad y severidad de Dios. Romanos 11, 22. El autor, este libro de profecía lleva el nombre de su autor, Ezequiel. Como Jeremías, Ezequiel fue un sacerdote, así como también un profeta. Él fue llevado cautivo juntamente con el rey Joacim por Nabucodonosor cerca de 10 años antes de la destrucción de Jerusalén. Él era hombre casado, pero su esposa fue matada como una señal para la casa de Israel. Entonces, teniendo en cuenta lo que les he dicho, mis amados hermanos, no era fácil la vida de un profeta. Su esposa murió en señal al pueblo de Israel. A veces le decimos: Señor, queremos ser usados en tu reino. Y cuando decimos: Señor, queremos ser usados en tu reino, estamos expuestos y que Dios nos use en su reino. Pero ese ser usado en su reino pueden suceder varios eventos en nuestras vidas. Amén. Con nosotros, con nuestras vidas. Entonces, eso es lo que necesitamos, varones que digan: Señor, queremos ser usados en tu reino en este tiempo final. Predicar el evangelio como nunca, mis amados hermanos. Vivir un evangelio fiel, un evangelio verdadero, un evangelio genuino, un evangelio sincero. El autor de este Ezequiel, pues lleva su nombre, el libro, que es Ezequiel. Como Jeremías, Ezequiel fue un sacerdote, así como también un profeta. Él fue llevado cautivo, así como lo leí, juntamente con el rey Joacim por Nabucodonosor. Entonces, vamos a mirar la extensión. Los eventos históricos registrados en Ezequiel abarcan un periodo de 20 años, desde el año 595 al 574. La sección histórica es combinada con la sección profética. Por lo tanto, el libro termina con el pueblo de Dios disfrutando la plenitud de la tierra milenaria, lo cual todavía es en el futuro. Antecedente: cautiverio asirio de Israel había ocurrido 120 años antes del ministerio de Ezequiel. El Israel del norte y del este y Galilea habían caído a Falazar en el año 334. 13 años después, en el año 721, Samaria y el resto de Israel fueron conquistados por Tarjón. En el 701, Sennacherib tomó 200,000 habitantes de Judá. Bueno, ahí les dejo en la página 97 para que ustedes profundicen todo esto, mis amados hermanos, que es muy importante para el estudio personal de nuestro crecimiento. Dice en el capítulo 25 al 32, Ezequiel profetiza contra las naciones vecinas de Israel: Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y Sidón. También hubo profecía para Egipto. También nos habla de la restauración de Israel, este libro. Bueno, mis amados hermanos, el tiempo pasa. Vamos a entrar a estudiar al profeta Daniel. Daniel muestra a Jesucristo como la piedra que golpea.
Daniel ahora dice, vamos a leer el tema. Dice el tema: Daniel es una historia profética de las potencias mundiales gentiles desde el reino de Nabucodonosor hasta la venida de Cristo. A diferencia de los demás profetas, Daniel enfatiza la soberanía de Dios en relación a imperios gentiles y lo revela como aquel que controla e invalida sus asuntos hasta el tiempo de la destrucción en la venida de su Hijo. La visión es de un Dios que invalida en sabiduría, conocimiento y poder. El autor, el profeta Daniel, escribió este libro. Él era de la tribu de Judá y probablemente miembro de la familia real. Mientras que era joven, fue llevado cautivo a Babilonia en el tercer año del rey Joacim, 8 años antes que Ezequiel. Junto con otros 3 hombres, él fue puesto en la corte de Nabucodonosor para un entretenimiento especial en las letras de los caldeos. Él estuvo uno de los rangos más altos en el reino. Bueno, conocemos la historia de él, hemos escuchado algunos mensajes predicados en Daniel, porque Daniel fue llevado siendo un niño, un muchacho, a Babilonia, y allá conocemos que él no se quiso contaminar con la comida, más bien él comió legumbre, fue un hombre sometido a Dios, y Dios lo usó grandemente junto con sus compañeros. Aquí dice: Daniel y sus compañeros, 4 jóvenes judíos destacados, incluyendo a Daniel, fueron escogidos para recibir enseñanza en la corte del rey. Rodeado por la sensualidad de este ambiente oriental, Daniel se propuso no contaminarse. Y es lo importante, mis amados hermanos, que no nos contaminemos en este tiempo de las cosas de este mundo. Bueno, aquí aprovecho porque estamos en esta clase de mucha importancia. Vamos a tratar de no contaminarnos para que Dios nos pueda usar. Los jóvenes que están aquí podemos vivir una vida sin tanta contaminación, sin tanta contaminación visual, contaminación de los medios, de las redes sociales. Ojalá los hijos de Dios tengamos menos redes sociales cada vez, para que nuestro tiempo sea dedicado más a la oración, a la búsqueda, a la entrega, al sometimiento. De todas las redes sociales, las que yo más provecho le veo es a esta donde estamos, porque sí, pone uno el video aquí, lo ve, pero las demás, mis amados hermanos, son cosas terribles. Entonces, si nosotros como cristianos nos proponemos en nuestro corazón a no contaminar tanto nuestra vida, nuestros hijos con estas tendencias modernas, les aseguro que vamos a tener un resultado poderoso, mis amados hermanos. En esta guía nos revela la estatua de Nabucodonosor, la que él soñó, porque tuvo un sueño. Se preocupó por el porvenir. Él se preocupó por el porvenir. Dios le habló desde la cabeza hasta los pies todos los acontecimientos que iban a venir, y pues exactamente estamos viviendo esos tiempos. En estos días estuve compartiendo en la escuela dominical acerca de esta profecía bíblica y el momento a dónde vamos y cómo estamos, mis amados hermanos. También él tiene una profecía de el león, del oso, del leopardo, de la bestia espantosa, en la página 112, que usted va a tener tiempo para estudiarlo. Por el momento tenemos la palabra clave de esta clase, y es la palabra clave: salvación. Salvación, no lo olvide. Bien, hemos llegado a la parte final. A la próxima clase que vamos a tener presencial, vamos a estar mirando los profetas menores y vamos a ubicarlo en qué tiempo ellos existieron. Así que un fuerte abrazo en el nombre de Jesucristo para todos ustedes. Paz de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos la próxima clase. Dios me lo bendiga.